ese también es el lado positivo, ese es el Sí. lado bonito de esta cultura de la recomendación. Sí, sí, de acuerdo. De hecho, yo ahorita soy fan de las marcas colombianas, por ejemplo. Soy consumidora de marcas colombianas. Y yo creo en las marcas cuando un influencer, un microinfluencer, alguien como estamos hablando ahorita, alguien más Sí, pequeño, alguien de 10.000, sí, 15.000, sí. naturalmente sale y dice, oigan, encontré esta marca, buena, bonita, barata. Y te muestran la marca como tal. Hay un montón de marcas que he conocido a punta de recomendaciones de microinfluencers y marcas 100% colombianas. O sea, marcas de ropa muy buena, marcas paisas, hay un montón, Flashy, Review, hay Lola Jeans. Me sorprende mucho porque Lola Jeans ni siquiera tiene un plan de mercadeo fuerte, robusto, que todos digamos como, uff, se la vuelan con el mercadeo. No, es muy voz a voz, es muy la recomendación de la recomendación. Son unos pantalones espectaculares, a buen precio y marca 100% colombiana. Y lo que más sorprende ahora es que hay de todo. O sea, ya hay marcas colombianas lanzándose a crear productos de skincare. O sea, productos Sí. que antes solo veíamos en marcas completamente extranjeras, internacionales, ya hay Clinique, marcas ajá, colombianas. sí. Y eso también es lo bonito, como conocerlas a raíz de eso. Y son marcas que están creciendo de a poquito a raíz del voz a voz o de la cultura de la recomendación de TikTok e Instagram. Estudios de futuro, ciencia o tarot, o tabaco, o cartas, o qué. Totalmente. En las empresas, ¿por qué se genera este tema de ser tan cortoplacistas a veces? ¿Cómo se puede llegar a que las empresas, a que el sector empresarial pueda? Tú eres un producto de pensamiento de largo plazo. Somos un producto de pensamiento de largo plazo y no somos producto del amor de nuestros papás. Quedó claro en el ejemplo que nos acaban de poner. Justamente el amor de tus El padres. amor no existió, es- existió fue el futuro. El pensamiento de largo plazo se dio justamente por el amor de tus padres. Ese es el tema. Eso es a lo que va. ¿Puedo hacer una pregunta apocalíptica? A ver, ¿La inteligencia artificial acabará con la humanidad? yo te la devuelvo. ¿Los seres humanos vamos a acabar con nosotros mismos? Es más, Luis Fernando, los estudiantes, los jóvenes sobre todo, no deberían madrugar tanto. Leí recientemente un estudio de la Universidad de Harvard que demuestra que el cerebro solamente está encendido, realmente en capacidad de procesar y de asimilar conocimientos después de las 9, 9:30, 10 de la mañana. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Me presento, mi nombre es María Fernanda Forero y hago parte del equipo de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. En nombre de la universidad, en nombre de la facultad y de todo el equipo que ha estado trabajando por esta nueva versión de Conversaciones con CEOs, queremos agradecerles por estar conectados esta noche y esperamos que puedan disfrutar este espacio que busca unir lo mejor de la academia con las industrias. Y no menos importante, también darles la bienvenida a aquellas personas que nos van a estar viendo en el futuro, es decir, cuando el resumen de este encuentro sea subido a nuestro canal de YouTube. También bienvenidos ustedes. No siendo más y aprovechando esta hora larga que estaremos conectados, queremos darle apertura oficialmente a nuestra nueva versión de Conversaciones con CEOs, Inteligencia Artificial, Transformando las Industrias, y quiero arrancar presentándoles a nuestros panelistas y a nuestros moderadores. Entonces, pues, no siendo más, quiero dar la bienvenida a Jesús Velázquez. Jesús es actualmente el director científico de Hipotálamos Artificial Intelligence, proveedor de soluciones tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial. Es doctor de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, es ingeniero industrial y magíster de la Universidad de los Andes. Cuenta con experiencia en modelamiento matemático, automatización industrial y sistemas de información a nivel internacional. Y desde México nos acompaña Oscar Banda. Oscar es vicepresidente y director general B2B de AT&T México. AT&T México es una empresa de telecomunicaciones mexicana y cuenta con más de 20 años de experiencia en marketing y ventas. Lidera equipos en AT&T México para clientes empresariales y masivos. Ha trabajado en empresas líderes de la región y cuenta con una amplia experiencia en estrategia comercial y crecimiento rentable.
Y finalmente, pero no menos importante, Federico Erich. Federico es actualmente el director de Affinity, empresa de inteligencia competitiva, transformación, estrategia de negocio y automatizaciones e innovación. Federico es consultor con más de 20 años de experiencia en transformación digital y estrategia competitiva para empresas en América Latina. Trabajó con startups y multinacionales para optimizar su eficiencia y rentabilidad en el mercado actual. A los tres, muchísimas gracias nuevamente, ya después de tantos agradecimientos que les hemos dado por haber aceptado esta invitación y por ser parte de estas conversaciones con propósito, que son para nosotros las conversaciones con CEOs. Y no siendo más, para iniciar nuestro panel de expertos, también les quiero presentar a los moderadores que nos estarán acompañando en esta noche, que son Freddy Vargas Lama y Carolina Saldaña Cortés. Freddy es director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. También es el director del doctorado en Administración de la Universidad Externado de Colombia. Es miembro del Comité Científico de la Escuela Postdoctoral. Es docente e investigador en estudios de futuros, estrategia y management. Y Carolina Saldaña es la directora de la Maestría en Gerencia de la Transformación Digital y Analítica de Negocios. También es directora de la Maestría en Gerencia Estratégica de Tecnologías de la Información de la Universidad Externada de Colombia. Es profesional en estrategias de negocios basadas en herramientas analíticas. Cuenta con más de 14 años de experiencia en consultoría, en optimización en diferentes industrias. A los 5, bienvenidos, y no siendo más, Freddy y Carolina, el público es todo de ustedes. Bienvenidos nuevamente y bienvenidos todos. Que disfruten esta jornada. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas Muchísimas gracias. sí. Muchas Bueno. gracias, María Fernanda, y en verdad un saludo muy grande, muy especial, primero a nuestro público, a nuestra gente. En realidad, como les decíamos, nosotros hacemos esto para ustedes. Ustedes son nuestro foco, nuestro motivo, nuestro motor de poder hacer estos eventos. Lo de las conversaciones con CEOs ya se ha convertido en realidad en algo frecuente dentro de nuestra facultad. Y lo que buscamos con estas conversaciones, como bien les ha dicho María Fernanda, es impactar el medio, impactar la industria, poder desarrollar realmente un diálogo ordenado que pueda servir a la sociedad de una manera o de otra. Y así que esta noche tenemos pues a estos tres grandes profesionales, grandes invitados. Los tres son transformadores de la industria y en realidad contribuyen a que nuestra sociedad sea un lugar un poquito mejor cada vez. Así que, pues bueno, para mí es un gusto y es un gusto compartir con Carolina, con mi colega y amiga, la moderación de este evento, que lo que busca, como les decimos, es conversar un poquito sobre la inteligencia artificial, en este caso. Y bueno, y justamente yo quisiera iniciar por la primera de nuestras preguntas, diciéndoles también un poquito a nuestros, siempre ponemos las tarjetitas antes de salir, diciéndoles a nuestros panelistas que por favor siempre la respuesta es entre 5 y 7 minutos para poder tener campo, igual para poder tener una conversación más o menos ordenada dentro del tema. Y quisiera iniciar preguntándole a Jesús, que está aquí con nosotros, para él, ¿qué cosa es la inteligencia artificial? Porque nosotros pues tenemos este concepto grande que manejamos desde hace mucho tiempo, que es la búsqueda de construir máquinas que puedan hacer tres cosas: razonar, aprender y actuar, como nos decía el MIT, actuar de forma inteligente. Pero en realidad lo que quisiéramos saber es qué cosa es para nosotros el tema de la inteligencia artificial y cómo quisieras describirnos un poco esto, Jesús, si fueras tan amable. ¿Nos escuchas? Pues vemos, en todo caso, comenzamos. Entonces parece que hay un problema de audio. Comenzamos con la misma pregunta para Federico, si fueras tan amable, por favor. Vale, pues gracias, Freddy. Pues mira, como tú decías, un poco la inteligencia artificial es como toda esa teoría y el conjunto de capacidades que hacen que
se pueda imitar de alguna manera pues la inteligencia humana, ¿vale? Pero paradójicamente la inteligencia artificial, y desde una perspectiva pues muy personal, es algo así como un martillo, Freddy. Porque tú puedes utilizar un martillo para construir una casa y hacer una obra de arte maravillosa, o lo puedes utilizar para destruir cualquier cosa. Entonces tiene como esos dos sentidos, ¿vale? ¿Dónde gana gran valor? Cuando defines las fronteras de esa inteligencia artificial, o sea, los datos con los que lo alimentas y las tareas que le vas a poner a hacer, porque cuando uno, ahora que está tan de moda, pues este tema de la inteligencia artificial generativa con el ChatGPT, pues le preguntas cualquier cosa y él responde cualquier cosa. Y ahí sí, como decía en alguna oportunidad Sócrates, la opinión de 1000 hombres no tiene ningún valor si esos 1000 hombres no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿vale? Tal Entonces cual. creo que la cosa va como por allí. Es una herramienta que puedes utilizar, pero claramente necesita definirle un mundito en particular, unas fronteras, y tienes que tratar de sacarle muchísimo provecho. De hecho, creo que no se utiliza para reemplazar, sino para mejorar, ¿vale? De hecho, cuando tú miras, por ejemplo, la otra vez vi una caricatura súper interesante que había un toro sentado en un bar diciendo, esa máquina, ese toro mecánico me quitó mi trabajo, ¿cierto? Y entonces era muy simpático, pero realmente cuando tú miras, por ejemplo, en Oriente y le dicen a alguien, le voy a dar un robot, se pone feliz. Y acá le dicen, te voy a dar un robot y se me va a quitar mi trabajo. Entonces, tan malo es el trabajo que hace el hombre que se lo puede quitar una máquina, y que todas esas fronteras y todas esas capacidades que tiene el hombre, que son únicas, se pueden perder a través de una máquina. Probablemente si el trabajo no tiene pues muchísimo valor, y en esto quiero ponerlo entre comillas, pues podríamos llegar a pensar que sí, pero realmente hay cosas que solamente el hombre puede hacer y que realmente la máquina podría ayudar bastante. Entonces hay tres tipos de trabajo: los que puede hacer la máquina, los que solo puede hacer el hombre y los que podrían hacer los dos. Y sobre todas esas cosas a veces pasamos como por encima y no las pensamos muy en detalle. Entonces creo que la cosa va como por ahí, ¿vale? Y Una el, definición universal no hay, pero sí podemos llegar a algunos acuerdos interesantes sobre ese tema. Y Federico, antes de pasar a Oscar con la misma pregunta, yo tengo una contrapregunta respecto a lo que nos acabas de decir. Y tú, desde tu experiencia en consulting, ¿qué sientes respecto a esto desde las organizaciones? Cuando les dices, Pues, ya está viniendo la transformación digital, pues la inteligencia artificial, tenemos muchas noticias todo el tiempo de la inteligencia artificial y lo que va a poder hacer en unos años, ¿qué te dicen tus clientes? ¿Cómo bueno, pues mira, reaccionan? ahí hay varias cosas, porque yo con el término transformación digital tal vez no estoy 100% de acuerdo, porque es que la transformación digital implica de entrada tecnología. Y resulta que la tecnología es una respuesta a esa transformación. Entonces nosotros preferimos hablar de transformación de experiencias, y esas experiencias pueden incluir conceptos, ideas, y obvio va a estar acompañado de tecnología, pero no es la tecnología la que mueve aquello, ¿vale? El otro Ujú, punto importante es que no es un tema tanto de transformación específicamente, sino ujú. es un tema más bien de evolución. Es que la inteligencia artificial está cumpliendo 70 años, pues es mayor que todos nosotros, ¿cierto? Entonces es un tema que ha venido evolucionando, eso no cayó en paracaídas ayer, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de qué cosas pueden hacer los clientes, entonces lo que hacemos es un assessment, miramos cuáles son las oportunidades en donde podemos aprovechar la inteligencia artificial, o bien sea para reducir errores, o bien sea para mejorar experiencias, o bien sea para incrementar la productividad. Solamente hay 4 formas como podemos generar valor para las compañías: o les ayudamos a ahorrar dinero, o les ayudamos a reducir el riesgo, o les ayudamos a ahorrar tiempo, o les ayudamos a ganar dinero. Entonces, ¿en cuál de esas 4 podemos trabajar con qué tipo de inteligencia artificial? ¿Vale? Y un Excelente. poco eso es como lo que va pasando, pero siempre es a la medida de cada uno. Nunca es una fórmula general. Ujú. Siempre tiene una aplicación muy, muy específica para cada uno de ellos en lo que realmente lo necesitan. Una aplicación de una variante. Y justamente ahí es donde entro a conversar y a preguntarle a nuestro muy querido Oscar Banda, que bueno, adicionalmente a todo y para el público, tengo que decirles que estoy muy honrado de tenerlo. Oscar y yo somos amigos hace muchos, muchos No años, digas más de los cuántos. que quisiéramos decir.
Pero, pero lo que yo quisiera preguntarle a Oscar es justamente desde estas lógicas de qué es la inteligencia artificial, pero llevándolo un poco a tu campo. Tú en realidad estás en una industria que está en una transformación muy grande y que genera transformaciones muy grandes en el entorno, que son las telecomunicaciones y las TIC. Oscar, ¿qué cosa es para ti desde tu corner, qué cosa es la inteligencia artificial y cómo es que nos está afectando hoy en día? Ay, amigo mío, me haces una pregunta de 5 minutos, que además después de la respuesta de Federico, mi respuesta va a parecer quijotesca, ¿no? Lo ha definido también que lo mío va a ser más bien eh, muy principiante, pero en esencia para mí la inteligencia artificial son rutinas computarizadas que aprenden, entre comillas, porque recogen la información que sale del día a día y del uso diario para mejorar sobre ellas mismas, pero tienen una palabra que Federico también la mencionó, tienen un aspecto fundamental, que sirven para el beneficio humano, y ahí es donde hay, creo, dos tipos de inteligencias artificiales, unas que nos sirven como humanos, que son las que nos consumen mucho tiempo. Y yo pongo siempre como ejemplo el caso de Waze. Waze es inteligencia artificial que nos evita estar planificando cuál es la ruta mejor para ir al trabajo o a una reunión y cómo está el tráfico en tiempo real. Y eso nos tomaría mucho tiempo a cada humano. A ver, pregúntense la última vez que decidieron hacer una ruta con mapas como lo hacíamos antes o lo hacían nuestros padres. Y la otra fuente o el otro frente de donde ayuda a los humanos, la inteligencia artificial, es donde muchos humanos hacen algo que lo podrían hacer menos. Ejemplo más gráfico, y ahí tomo un poco de mi experiencia aquí en AT&T México, nuestro call center, que recibe más de 1,5 millones de llamadas al día y no podemos atender todas, entonces hay un chatbot que con inteligencia artificial va midiendo qué preguntas deben pasar a un asesor y qué preguntas debe atender a la computadora, porque son reinicia tu celular, como hablábamos con Federico en la previa, o si son de repente, bájate nueva actualización del teléfono que tienes en particular, o te paso donde un humano, pero ya no es tan simple como antes, cada vez es más profesional. O sea, hace años esto era, ¿quieres que te atienda un asesor? Tal. Ahora la inteligencia artificial se usa también para ver el tono de voz y el sentiment, como le llamamos aquí, y ver si el cliente está molesto, está muy molesto o está decepcionado, que es lo peor que nos puede pasar a partir del tono de voz que utiliza en una llamada a nuestro call center. Eh, o simplemente en una línea de producción donde hay naranjas o manzanas que van pasando, y antes había una persona o un grupo de personas que los van quitando de la línea de producción porque se ven feas, y ahora con patrones positivos, negativos y neutros aprende este algoritmo computarizado a decir cuáles sí son y cuáles no son aptas para el empaque, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, mira, la tecnología es un acelerador de la inteligencia artificial, las telecomunicaciones son un potenciador, y 5G es la fresa que le faltaba para que podamos tener la latencia mínima, y si quieren luego les explico un poquito de qué es latencia, que va a hacer la diferencia de que inteligencia artificial se vuelva más rutinario y esté en todas partes todos los días, ¿no? Eh, ya seguramente habrán escuchado al fundador de Coursera, que dice que la inteligencia artificial es la nueva electricidad, o sea, está en todas partes. Es muy, muy valioso eso. Pero, y yo quisiera también un poquito antes de darle la palabra a Carolina, preguntarte nada más una cosa adicional. Y el feeling de tus clientes, porque ustedes son un operador muy poderoso en México, pero ustedes tienen clientes en toda América Latina. ¿Cuál es el feeling que tú has sentido desde la percepción de tus clientes para la inteligencia artificial? ¿Es un sentimiento positivo, negativo, neutro? ¿Qué me dirías tú desde tu percepción? Claro, ¿no?
Es que hay dos respuestas ahí. Si me preguntas sobre los clientes de mis clientes, acuérdate que mi función es trabajar con los clientes empresariales y Cereales. los ayudo en proyectos de inteligencia artificial. Desde AT&T les implementamos gran parte del proceso. Sí. O los clientes de AT&T en nuestro call center, que es donde más los notamos, ¿no? El cliente también llega a la tienda o llega a un distribuidor, pero si me preguntas en el call De center, los sí, es esos es los fantástico. segundos. A ver, los A segundos, ver, comenzando por los segundos. es ¿Cómo? fantástico porque los medimos. Medimos cuál es la satisfacción al final de la atención de un cliente atendido por un robot o un chatbot de inteligencia artificial y cuál es la satisfacción de los clientes atendidos por un humano. Y es mejor la atención de los humanos, pero por muy poquito, porque la atención por el chatbot es 41%, hasta la semana pasada, 41% más corta, resuelve más corto el problema, entonces el cliente está más satisfecho de plano, de facto, sin haber marcado nada al final de la reunión. Cuando es atendido por un usuario que tiene la paciencia de entender su problema y darle la solución a medida, la solución es un poquito más alto, andamos en 89 versus 87% de satisfacción total con la atención. Y respecto a tus clientes, a los primeros, que era justamente más mi pregunta, respecto a tus clientes empresariales, a las grandes empresas que están generando soluciones, están viendo cómo usar esto o en todo caso están un poco temerosos de usar esto, ¿qué nos podrías contar? ¿Cómo tú los has sentido? Hay ejemplos maravillosos, la verdad, que te puedo contar. México es un país tan variado y tan grande en magnitudes de industria a ver, por ejemplo, una anécdota, un ejemplo que refleje mejor que toda la historia. Una tienda de conveniencia, o sea, las tiendas que están en las gasolineras, en los grifos, como decimos en nuestra patria, eh, tenía un problema de atención a sus consumidores. Llegaban a la tienda buscando tomarse, buscaban comprando un ron, unas cervezas, unas papitas, unas botanas, como dicen en México, y se iban algunos. Y vincularon que se iban cuando no había hielo en la nevera suficiente, o sea, la bolsa de hielo, ¿no? Entonces se volvía un problema fundamental tener hielo para que puedan mantener el ritmo de ventas. Cuando identificaron ese problema, que eso no lo hace ningún artificial, esto lo hace solamente la observación de los procesos, se dieron cuenta que cuando no había hielo, vendían mucho menos y que se iban a comprar o a una tienda de la misma cadena o a la competencia. Entonces nos pusimos a trabajar juntos. ¿Cómo hacemos para saber que se va a acabar el hielo? Que está ahí a la demanda que va, porque hay un ritmo diario que cambia los fines de semana y todo lo demás. Decidimos hacerlo primero por sensores en las puertas de las neveras. Las neveras aquí se entra y uno saca su bolsa de hielo y no funcionaba porque también se afectaba la cantidad de bolsas que sacaba cada usuario. Entonces se puso un sensor que lo que hace es determina un nivel mínimo por inteligencia artificial. El algoritmo dice, a esta tasa te vas a quedar sin hielo dentro de 5 horas y se envía una orden de reposición inmediata, con lo cual toda la cadena a nivel nacional vende, según me dijeron, eran $1.000 millones más al año, Uf, solamente por tener la nevera llena de hielo. qué barbaridad. No, pues son ejemplos maravillosos y excelentes justamente desde ustedes, que son los practitioners y que están en contacto con nuestras empresas. Igual lo que nos contaba Federico, pues es maravilloso. Y le doy el pase a Carolina, que también ahí quiere hacerles unas preguntas. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo quisiera que ustedes nos dieran una perspectiva desde Latinoamérica o desde Colombia. ¿Cómo ven a las empresas para meterse en este tema de inteligencia artificial? Pues yo sé que no hay una generalidad, pero desde su orientación, ¿cómo las ven? Y Federico, vale, pues mira perdón, que usted. vale, hay un documento supremamente interesante del Consejo Privado de Competitividad del 2022 que dice que solamente el 4.1% de las compañías colombianas de industria se han metido con temas de inteligencia artificial y solamente el 6.1% de las compañías de retail lo han hecho. O sea, tenemos un camino por recorrer gigante.
En temas de salud hasta ahora realmente está como empezando y las aplicaciones a la final podría llegar a ser mejor que sea así, que se empiece de a poco o por partes, como decía Jack, para que vayan cogiendo como fuerza, ¿cierto? Y se vayan familiarizando con esos procesos. Entonces, por eso es tan importante elegir una actividad específica para hacerlo. Y me parece súper interesante lo que mencionaba Oscar de los algoritmos, porque realmente la inteligencia artificial, como su etapa anterior, era la economía de los algoritmos. Y entonces uno decía, ay, la inteligencia artificial de nosotros tiene 17 algoritmos, 15 algoritmos, 18 algoritmos, y con esos algoritmos iban como resolviendo esos problemas que se le daban, ¿vale? El sector financiero ha venido creciendo bastante más, pero también hay otra cantidad de retos allí que no son solamente la aplicación de una tecnología, sino entonces, ¿cómo así que me discriminas porque no tengo tales y cuáles otras características y por eso entonces no me das el crédito? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar como con ese tipo de cosas? Por eso creo que los fundamentos y un poco lo que les mencionaba antes es utilicemos la inteligencia artificial para tratar de mejorar las cosas, no para reemplazarlas. O sea, no reemplaces ese contacto que mencionaba incluso Oscar en el call center de la persona que te resuelve de una manera un poco más amigable la aprobación de un crédito o la negación del mismo si no tienes las posibilidades de hacerlo y no que sea simplemente un correo electrónico o un mensaje. En temas, por ejemplo, de selección de personal, los headhunters también se han utilizado muchísimos algoritmos para saber si una persona tiene o no tiene las características. Pero pues hay que mirarla a los ojos y ver si tiene brillito en los ojos y pispirispis en la cabeza, pues, ¿no? O sea, tiene que ser una combinación, debe ser una combinación en ese tema. Entonces, en Colombia y en América Latina en general, creo que tenemos un gran camino por recorrer en ese tema. Creo que uno de los grandes retos que tenemos tiene que ver tal vez un poco con el liderazgo y con vencer los miedos, porque es que terminamos tratando de hacer lo que alguien ya hizo. Entonces, ay, fulanito hizo, entonces venga, yo lo copio igualito, y cuando uno lo copia queda mal, casi siempre queda mal. Entonces hay Ok, que decir, venga, hagámoslo de una manera autóctona, ¿cierto? Y equivocarse siempre se vale, solo si aprendes. ok. Oscar, ¿tú cómo lo ves desde el lado de empresa tecnológica? ¿Cómo vamos con todo este tema de llegar a las empresas con temas de inteligencia artificial y por dónde ves las mejores oportunidades? Bueno, la verdad es que lo primero para mí es tener una estrategia de inteligencia artificial. O sea, si es que eres el CEO de una bodega, no te llamas CEO, te llamas bodeguero, te llamas dueño de tu bodega, de tu abasto, de tu tienda de conveniencia de la esquina, hasta si seas una empresa que está en consultoría o en lo que quieras, no tener una estrategia de inteligencia artificial es un pecado para mí el día de hoy. Mis reuniones con los CEOs de las empresas o los líderes de tecnología, que son los que generalmente suelen reunirse conmigo, hablamos de eso. No estoy en inteligencia artificial, estoy en cero, porque el costo de implementarlo no se paga con el beneficio, pero tengo una estrategia de que cuando llegue a tal nivel o la tecnología baje cambie de costo, pues sí me voy a meter y vamos ahí a ver desde una pyme que puede implementar con WhatsApp Business unos formularios dinámicos para que le envíen o la lista de precios o que haga una cita con el dentista o lo que sea, y eso ya es inteligencia artificial. Ok. ¿Y qué sectores son los que ves más avanzados? Que Todos. están, todos están. Absolutamente, absolutamente no conozco ningún sector que no haya. Es que Waze está perdón, inteligencia artificial está en todos lados. El mejor ejemplo es el que siempre pongo es Waze. O sea, si no usas Waze es que ya estás fuera de inteligencia artificial, pero todos usamos. Entonces, mira, tengo muchos casos en la cabeza de, por ejemplo, agricultura, drones que pasan o cámaras que están en el perímetro de una parcela y pueden detectar cultivos que están teniendo plagas o que están teniendo algún defecto de crecimiento para intervenir de llano. O, por ejemplo, la industria de los deliveries, que aquí hay Amazon, no le quiero hacer propaganda a Amazon, pero aquí lo hay, y cómo están avanzando ellos en la entrega de paquetes. De hecho, este año se inaugura en este país
¿Se me escucha con eco, creo? ¿Están bien? Sí, un poquito, pero no, Vale, se Sí, no, se puede manejar. creo que ya era silenciar un micrófono, ya. ok. Este año se empiezan a dar, no sé en qué otros países, pero en México se inauguran los vuelos con drones no tripulados tipo taxis, hasta 2 personas y una maleta. Entonces te pueden llegar en ciudades de mucho tráfico. Venimos de ustedes en Bogotá, yo en Lima, Ciudad de México también. Ir al aeropuerto toma 2 horas, ir a tu casa toma hora y pico. Entonces, que te recoja un dron en la azotea de tu casa y te lleve a donde tú quieres, sin tripulación. Solo es posible con redes de telecomunicaciones. Si son 5G, mejor. Entonces, nada, no se me ocurre un sector que tú digas, no, esto se quedó ahí. La consultoría también tiene inteligencia artificial en todos los aspectos, la verdad. Qué bueno, Oscar. Bueno, ya damos la bienvenida a Jesús Velázquez. Finalmente Bueno, logramos la conexión. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? buenas noches a todos. Discúlpenme, pero hoy ganó otra vez la inteligencia artificial y no pude, no podía conectar nada, pero ya estoy bien. Bueno, Entonces, discúlpenme por mi atraso, por lo que los listo. haya incomodado. Entonces pongámonos al día. Cuéntanos un poco tu visión de inteligencia artificial. Bueno, mi visión de inteligencia artificial es un poco, primero que todo, tendría que aclarar a qué me dedico. Yo me dedico a la investigación en inteligencia artificial. Entonces, pues la visión mía es, y también soy empresario, o sea, montamos soluciones de inteligencia artificial, pero me dedico más a la investigación. Creo que lo que yo veo al futuro es un cambio, pues ya está ocurriendo, un cambio violento en todo lo que en todo lo que va a ser en todo lo que va a ser la inteligencia artificial. Vamos a ver cuánto dura este proceso. Tengo algunas opiniones. Primero que todo, que hay que revisar lo que estamos llamando inteligencia artificial, porque inteligencia artificial se acomodó con el nombre y decidió que de la parte, el ser humano, en mi opinión, tiene dos grandes actividades que tiene que hacer para poder funcionar. Y uno es reconocer patrones, identificar a la gente, identificar la comida, identificar si va a llover o no, o sea, identificar patrones, y el otro es tomar decisiones. Desafortunadamente, en la parte de tomar decisiones, eso lo sacaron de la inteligencia artificial, lo sacó, pues, en general el mercado, y no se tiene en cuenta lo que implica la toma de decisiones. Entonces hay un claro sesgo a que inteligencia artificial es solo los patrones, identificar personas, identificar carros, identificar cultivos, identificar patrones específicamente, que es una parte de la inteligencia humana. La otra parte es tomar decisiones. Realmente después de que identificas un patrón, viene lo que tiene que hacer es tomar decisiones, y eso es, pues, es un complemento diferente que no ha tomado fuerza, que existe que es tan viejo prácticamente como pues esas son dos necesidades del ser humano y son igualmente viejas. O sea, todo lo que es modelamiento matemático de toma de decisiones, todo lo que nace como investigación de operaciones, nació al tiempo de la inteligencia artificial. A fines de los años 40, 1940 estaban las dos y arrancaron el camino, pero de una forma u otra, con el tiempo se fue acomodando a que eso es lo que conoce, digamos, la mayoría de las empresas, de las personas, lo que utilizan, y yo creo que en eso, yo no creo que así sea totalmente en el mundo desarrollado. Si uno va a Estados Unidos, pues utiliza modelos de toma de decisión de toda la vida. En la guerra del Golfo es impresionante los modelos de toma de decisión que hicieron cuando Saddam Hussein se tomó a Irak. Entonces esa es una práctica, pero es una práctica que nosotros no tenemos. Creo que a nivel nuestro lo tenemos que involucrar fundamentalmente. Y eso viene también, pues que eso no está llegando, eso no hace parte de la inteligencia artificial, y en mi opinión, es donde hay más dinero en juego. Y por lo tanto nos afecta como países en el proceso de desarrollo. Y creo que es conveniente y ojalá se actualice. Hay presión
¿sí? En algunas empresas son viejas utilizándolo, es muy viejo. Apareció el computador, apareció el método simple y ya. Pero lo mismo ocurrió con las redes neuronales. Y lo otro que yo creo que va a cambiar muchísimo en la inteligencia artificial es el origen, digamos, la forma metodológica de desarrollarlo. Es que estamos acostumbrados o se desarrolló una inteligencia artificial basada en redes neuronales. El cerebro se redujo a redes neuronales, llegamos hasta lo que tenemos hoy en día, toda la inteligencia artificial generativa, todo lo que es GPT, ¿sí? Esos son redes neuronales impresionantemente grandes, con una gran cantidad de parámetros, eh, pero hay mucho más que tenemos que explorar que el cerebro. Y ya hay de los más famosos, ahorita se me va el nombre, creo que es Hunton el apellido, el padre, el abuelo, como le dicen, con británico-canadiense, se me va el apellido, que definitivamente están orientados a que tengamos una nueva inteligencia artificial que está aprendiendo del cerebro, mirando más el cerebro, porque el cerebro es mucho más que redes neuronales. Y eso nos va a enseñar a estructurar más lo que realmente es el funcionamiento del cerebro. Esas son las cosas que yo veo que van a cambiar. Eso está muy de acuerdo con todo lo que es la industria 4.0. La industria 4.0 implica que tiene que haber un cambio de pensamiento porque hay una revolución. Y en la industria 4.0 aún todo el pensamiento matemático tiene que terminar de cambiar. Los computadores hoy en día pues son muy baratos, los de múltiplos, digamos, todos los que son coprocesadores, múltiples cores corriendo, eso es relativamente, para una empresa, eso no es un valor ya que lo pare en su desarrollo. Hace 50 años era, bueno, una hazaña tener algo que medio corriera. Y eso implica también un cambio en la academia. La matemática que no sea paralela no tiene futuro, esa es mi opinión. Así como no tiene futuro el hacer matemática al estilo de Taylor o de Lagrange o de Newton, en papel. Eso así no se hace en la matemática. Nadie está cuestionando la habilidad, ni el conocimiento, ni la creatividad de esas personas. Pero si yo intento desarrollar un modelo matemático al estilo Lagrange y a manito y todo, pues esto se resuelve en un modelo matemático de 10 por 10. Esto no tiene nada que ver. Y yo creo que la inteligencia en sí, la inteligencia humana, pues es parte de ese mismo desarrollo humano. No es lo mismo un Pedro Picapiedra, ni la inteligencia que tenía a la inteligencia que tenemos que manejar hoy en día. Y entonces implica cambios desde la matemática básica, porque lo que mueve el mundo es matemática. Esa sería mi opinión, y eso tiene que afectar a nuestras empresas. Si no, el hueco, el abismo se va abriendo y abriendo y abriendo cada vez más. Ok, Sí, gracias, claro. Jesús. Ok. No, y es muy interesante lo que nos cuenta Jesús y sobre todo desde su experiencia como científico en esto. Y justamente lo que quería es entrar en el ámbito de lo que es el desarrollo del talento, el talento humano para todas estas cosas. Y el tema es que solamente quiero darles dos datos. Del último análisis de Bloomberg que corrió hace semana y media, nosotros lo que vemos es que las 30 empresas más importantes del S&P 500, que es, como saben ustedes, el índice más importante de empresas en el mundo, las 30 top, de 30 están metidas en esto, un poco en las lógicas que nos decía Oscar de la búsqueda de generar estrategias y que todos están tratando de ver estrategias en esto. Pero un segundo dato les doy. Resulta que el mayor contratista hoy en día de talento en inteligencia artificial, sobre todo en el lado de los developers y demás, en Nueva York, no es ni Google, ni es Meta, ni es Amazon, sino es un banco de inversión que se llama JP Morgan. Y JP Morgan es el mayor contratista hoy en día de talento en esto, que lo tiene entre Nueva York y lo tiene en Austin. Pero la pregunta para ustedes, y quisiera comenzar por Federico, si me permiten, es
¿dónde tengo que contratar, dónde tengo que buscar este talento? ¿Lo tengo que buscar dentro de la empresa? ¿Tengo desarrollándolo? ¿Tengo que contratar el talento desde fuera? ¿O tengo que contratar consultoría mejor antes de meterme yo en estos campos? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Y desde dos puntos de vista, Federico, para complejizar un poco más la cosa. Eso. Tanto lo de developers como la parte de negocios, porque son dos cosas diferentes, como sabemos, ¿no? El De que acuerdo. desarrolla cosas y el que te desarrolla negocios. Bueno, pues mira que me voy a volver unos pasitos a un poco lo que decía Oscar y es, lo primero es la estrategia. O sea, si tienes el propósito claro y tienes una estrategia, eso te va a definir, una estrategia bien desarrollada, te va a definir lo que necesita, ¿vale? Ahora, tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a ser un desarrollador de inteligencia artificial y voy a desarrollar un producto en inteligencia artificial. Obviamente tus requerimientos de talento son muchísimo mayores, pero no tienen que ser solo de inteligencia artificial, tienen que conocer el negocio. Entonces ahí necesitas hacer como una especie de reeducación también y tienes que estar, mira que yo me considero un aprendiz todos los días de mi vida. Yo tengo que olvidar cosas y aprender cosas y creo que eso nos conviene a todos en general. Entonces ahí tienes que, pues como resolver ese tema cuando eres desarrollador, vas a tener que traer gente que sepa de algo, probablemente la tengas que traer de afuera, puedes desarrollar gente de adentro o puedes hacer alianzas y puedes trabajar de una manera colaborativa, que es algo que también cuesta muchísimo trabajo, ¿cierto? Yo prefiero ser el dueño del 100% de nada que del 20% de algo. Y ahí nos movimos un poco, ¿vale? Y por otro lado viene el tema de los end users o de los usuarios de tecnología. Si tú encuentras, mira, tú entras a cualquier aplicación hoy en día y tiene inteligencia artificial. Pero es que desarrollas páginas web, inteligencia artificial. ¿Quieres desarrollar contenidos? Inteligencia artificial. ¿Quieres hacer fotografía? Inteligencia artificial. Eres un cyborg. Tienes un celular en la mano que es sorprendentemente poderoso. Entonces, ahí ya como usuario, la cosa también cambia un poco, ¿cierto? La capacitación es súper importante y cuando estás siendo usuario, pues realmente te importan muy poco los bits y los bytes que hayan detrás y las lógicas y todo el tema, sino que te enfocas un poco como en el propósito y el resultado y en el uso de esa herramienta o martillo, como le decíamos al principio. Entonces, sí son dos mundos completamente distintos con retos completamente diferentes. Ahora, si a mí me preguntas como end user, yo prefiero una solución de industria porque se nutre de la experiencia de muchísimas compañías similares y no a la mía. Y entonces voy a ganar en experiencia y en una velocidad impresionante, que es otro de los elementos que trae pues como todo el desarrollo tecnológico y la digitalización en general. Y es que, mira, si yo me puedo comparar, o sea, trabajando con Forrester, llevo 5 años trabajando con Forrester y en Forrester nos dimos cuenta de una cosa súper interesante y es que un banco en Singapur se quedaba sin dinero, algo similar a lo que decía Oscar con el tema del hielo. Y dijo, venga, ¿yo qué puedo hacer para resolver este problema? Porque mis clientes en Singapur se ponen furiosos conmigo y me están cancelando cuentas. Dijeron, venga, ¿quién es el duro en temas de distribución? Dijeron, Coca-Cola. No hay una nevera en el mundo que no tenga Coca-Cola fría en todas partes. ¿Qué hacen ellos en la industria del consumo masivo y que yo pueda aplicar en la banca para resolver ese tema? Y cogieron esas prácticas de negocio y resolvieron el problema. Entonces, ahí yo creo que lo que necesitas realmente más que cualquier otra cosa es tener una mente súper, súper abierta y enamorarte del problema, no de la solución. Excelente. Bueno, me quedo con eso y con el tema de la flexibilidad cognitiva que nos has descrito desde el aprender a aprender y el aprender a desaprender que Tal cual. necesitamos. Y la misma pregunta para Jesús. Jesús, ¿qué hacemos? ¿Dónde conseguimos el talento? ¿Tú qué crees? ¿Debemos de desarrollarlo? ¿Debemos de contratarlo? ¿Debemos de alquilarlo fuera? ¿Cómo lo ves tú? Y tanto para desarrollar como para crear negocios, ¿no? Para ambas cosas. Bueno, yo diría que depende del tamaño de empresa, primero, Ujú. pero también depende un poco de la visión de mundo que miremos. Mire, todo lo que está ocurriendo, lo comenzaron a decir científicos viejos, unos conocidos, otros no, pero por ejemplo, Herbert Simon
premio Nobel en Economía en los años 70. Básicamente en los años 50 comenzó a decir, mire, los computadores es lo último. Y yo creo que estaba totalmente acertado. También él con Alan Newell dicen en los años 70, poquito antes, mire, ya están las máquinas listas para sustituir al hombre. Eso es lo que dicen textualmente en un libro de toma de decisiones. Y uno más conocido en la administración, que es Peter Drucker, nos enseña algo de lo que está pasando en los años también 70, que él comienza a escribir 70 y 80, uno en el 95, pero él escribe dos libros. Ahorita se me va el nombre de los libros, pero básicamente esos dos libros tratan dos cosas que son fundamentales para entender qué es lo que viene y entender cómo lo voy a jugar, en mi opinión. Primero, él habla nosotros siempre hemos hablado de la sociedad de la información o de los datos, y él lo ubica muy claramente. Bueno, mire, el que no utilice datos se va a quedar atrás. Estamos hablando de los años 70, cuando yo no me había graduado, eso no me lo enseñaron en la universidad, me enseñaron a tiempos y movimientos. Eso fue lo que yo aprendí como ingeniero industrial, pero al mismo tiempo había una persona que estaba mirando lo que hoy en día está pasando. Y él hablaba de los datos y ubicaba los datos como, si lo miramos desde una función de producción, como un factor de producción. La información es un factor de producción. Es un factor de producción que obviamente, como la tecnología en sí, como todo, si no tienes información, pues no eres competitivo, estás fuera de competencia, porque no tienes el equipo que tienes que tener, porque apareció un nuevo factor producto de básicamente lo que iban a traer los computadores. Pero él también comienza a hablar de otra cosa que es fundamental, que hay que entender, que yo creo que es lo que está pasando más fuerte, y también lo habla en esa época, que es las empresas conocimiento intensivo. Es que las empresas conocimiento intensivo ya no son un factor de producción. Las empresas conocimiento intensivo son empresas que producen conocimiento. Y esa producción de conocimiento hay que mirarla cómo es, y en mi opinión esta es la peor bomba atómica que se podía generar. Ahora vamos a ver qué hacemos con la energía de esa bomba atómica, porque es que el conocimiento, para producir conocimiento necesitamos conocimiento. Cuando conseguimos una máquina que podía procesar ese conocimiento, que son los computadores, y que lo comienzan a procesar aceleradamente, entonces tenemos un ciclo que ya no va a parar. Tengo conocimiento, produzco conocimiento, conocimiento más enriquecido que el que entró. Ese conocimiento vuelve a entrar a la máquina y va a volver a producir conocimiento más enriquecido que el que entró, pero con dos problemas con respecto a la bomba de uranio totales. El uranio, pues sí, también es una bomba, un proceso en cadena, pero se acaba el uranio. Entonces se acaba la bomba y paró el proceso. El conocimiento es la primera máquina que produce su materia prima. Y para remate, en teoría tiene costo cero. No hay que construir un edificio para producir conocimiento. Hay que tener una persona que tenga el conocimiento. Y esa persona que tiene el conocimiento con una herramienta rápida, pues produce más conocimiento, y ese conocimiento produce más conocimiento. Entonces el futuro es lo que ya estamos viendo. Unos enriquecimientos de ciertas compañías, y el que lo va entendiendo dice, aquí es donde viene lo que va a pasar, ¿cierto? Unos enriquecimientos que son brutales, porque es que es una máquina que no cuesta mucho, ¿sí? Cuesta salarios, no cuesta más, y cuesta inversiones, lógico, pero la parte fuerte, que era el conocimiento, se va enriqueciendo sola. O sea, esa persona que antes producía un conocimiento en un día, produce al siguiente día ese conocimiento en mediodía y al siguiente día, y ya lo que tenemos nuevamente es otro abismo, dos mundos que no se entienden. Y Interesante, yo creo, Jesús, pero yo quisiera preguntarte una cosa, y ese conocimiento que tú nos estás diciendo y que estás desarrollando también, este conocimiento, y las empresas que son conocimiento intensivas, ¿deberían de contratar el talento o desarrollarlo dentro? ¿Qué no, yo creo piensas? que lo están desarrollando dentro, es más barato. Y Están es más desarrollando. necesario, y yo sí estoy pensando de que eso que ven las películas, que secuestran al científico y se lo llevan por allá y no lo dejan, y lo esclavizan para trabajar, eso debe ser un hecho.
porque es que producen una riqueza y por eso es que todas las compañías convirgieron en producir conocimiento, las que están Claro. creciendo aceleradamente, todas convirgieron allá. Ajá. Los señores que producen carros, pues ahí están metidos en una huelga de carros terrible. Y los que producen petróleo están en peleas con los que no quieren que utilicen petróleo. Pero todo cuesta plata. En cambio, los señores de Amazon, los señores de toda la gente de tecnología que lo fueron entendiendo, que lo fuimos entendiendo, pues mire, ahí es donde se produce y se produce y se produce Claro. a unos costos muy Muy, baratos y muy barato. reproducible. Ah, excelente. Entonces, Va por se ese lado reproduce entonces ahí. automáticamente. No, muchas gracias a Jesús. Y en realidad, ahí, tomando lo de Jesús y antes de preguntarle a Oscar lo mismo, Jesús está introduciendo este tema de las empresas intensivas en el conocimiento y solamente leyendo las preguntas que hay en el chat, por ejemplo, en los temas de Legal Tech y en los temas de Medical Tech, hoy en día hay inversiones millonarias. Pues les podría contar de inversiones de cientos de millones de dólares hoy en día no solamente desarrollando apps, sino desarrollando modelos de negocio intensivos en conocimiento para poder atender estas necesidades, tanto desde el lado médico como el lado legal. Es muy fuerte lo que se está haciendo. Pero yo tenía la misma pregunta para Oscar. Y Oscar, y en tu experiencia y desde tu visión, ¿qué hacemos? ¿Debemos de desarrollar el talento o tú crees que debemos de buscar adquirirlo desde fuera? ¿Cómo lo has visto y cómo lo ven también tus clientes un poquito? Bueno, pues yo tengo una respuesta bien parecida a la de Federico porque es un poco de las dos. O sea, Ujú. el benchmark de la industria de cómo lo hacen los mejores sirve y eso te lo puede dar una consultora o alguien que traigas con ese know-how de cómo hacerlo. Pero si luego entra y esperamos que eso sea una osmosis, un proceso de osmosis en el cual todos se vean radicalmente de un día al otro, o sea, plenos de conocimiento en inteligencia artificial, pues no sucede y tampoco es como el área de, ¿qué quieres? Computación o cualquier departamento que pones ahí a la gente en un laboratorio y te genera toda la inteligencia artificial de la compañía. Es una forma de pensar. Vuelvo al tema de Andrew Ng de Coursera, que es la nueva electricidad. Si nos quedamos haciéndolo de la manera anterior, pues nos vamos a estar como los que hablan de energía a vapor o a carbón cuando ya salió la electricidad. Entonces, esta revolución implica mucho más allá, viene desde el CEO, se define como estrategia de negocios, en dónde la vamos a aplicar, se define la estrategia, de dónde se va a usar. Y hilando con tu pregunta 2, les cuento que la semana pasada estuve en Puebla. Puebla queda 2 horas y media en auto de Ciudad De de Ciudad de México México. y es el lugar donde se fabrican más autos de Latinoamérica. Ahí están las fábricas de prácticamente todas las ensambladoras. Y estaba comiendo con el CEO de esta compañía y hablábamos justo de esto, de dónde, a ver, tenemos en el extremo Tesla, que trata de que haya cero intervención humana y todo lo maneja con robots y procesos mecánicos para evitar que haya errores y acelerar la producción. Y además que todo el auto tiene demasiados circuitos y demasiados componentes eléctricos. A ese entorno nosotros respondemos con una red privada que es como crear una mini telco que es mucho más avanzado que tener Wi-Fi 6, que es la última tecnología de Wi-Fi, porque la latencia de 5G sí permite hacer estos procesos. No, las fábricas de Tesla no funcionarían si no tuvieran redes privadas. Así está, hay puertos, hay muchas aplicaciones. Pero este SEO, que no está básicamente tan avanzado como Tesla, lo que me decía es, todos nuestros comités de dirección aquí en Puebla los definimos de dos maneras. ¿Cómo haríamos esto con inteligencia artificial? ¿Hay una manera? ¿Sí o no? ¿Es costosa, accesible, pertinente? ¿Sí o no? Y según eso, ¿lo hacemos de la manera tradicional o lo hacemos con inteligencia artificial? O sea, yo le pregunté, ¿cómo llegaste a esto? Bueno, pues nos metimos en un programa de transformación todos. O sea, nos embebimos, los de la generación que tienen 60 años, 50 años, 40 años, cualquiera sea tu generación, te tuviste que nivelar en un programa de transformación digital y en un programa de inteligencia artificial. Y así son los comités de gestión.
Así operamos en el día a día y decidimos, ¿se imaginan la cantidad de procesos que hay en una ensambladora de autos del tamaño de 100 estadios de fútbol? En Puebla hay 18 de esas. Jo, impresionante, impresionante. Y, y ahí, y justamente por eso es que, y ahí entramos a la última parte de nuestra sesión ahí con Carolina, y nosotros ahora estamos eligiendo un poquito algunas preguntas que quisiéramos hacerles, pero están abiertas, o sea, para que las conteste alguno de los tres, porque tenemos varias que nos quiere decir la gente. Lo último que nos ha hecho Oscar Robinson, muy bien lo dice dentro de su intervención, son los procesos de upskilling y reskilling que estamos teniendo hoy en día muy, muy fuertes en muchas industrias, ¿no? Pero yo quisiera comenzar por una de las preguntas y ya Caro escoge otra de las que están ahí, para cualquiera de los tres que quiera decirnos. ¿Cómo aplicamos todos los temas de inteligencia artificial para ustedes en los temas de consultoría? ¿Para ustedes tienen aplicación en la consultoría? Desde su experiencia, desde lo que han podido ver, desde lo que han visto con sus clientes. ¿Alguno quisiera contestarnos esta pregunta? Ahí te puedes, de pronto me lanzo en el tema y ahí te puedes poner como dos camisetas. Una es cuando como consultor estás buscando oportunidades de negocio y estás buscando clientes. Y entonces ahí tienes todo un mundo de aplicaciones, ¿cierto? Y otra es cuando ya estás prestando el servicio y estás tratando de que tus clientes adopten la inteligencia artificial, ¿vale? Y ahí, pues, mira que no hay ni una fórmula ni nada escrito, pero tú puedes decir, venga, ¿cuáles son los grandes problemas que tiene la industria automovilística o la de ensamblaje de automotores? Y le puedes preguntar a la inteligencia artificial que está en muchísimos sitios, ¿vale? Y no te cierras solamente a eso, porque también hay otra gran industria que tú la mencionabas del knowledge management, y entonces allí también puedes encontrar información y hay cosas gratis como ChatGPT o BART, pero también hay otras herramientas que ya no son gratis y que tienen mejor información o mejores fuentes de información y las puedes utilizar para prospectar muchísimo mejor. Y la prospección, pues es muy importante en un negocio de consultoría, ¿vale? Y la otra es cuando ya te pones la camiseta del cliente, entiendes los dolores del cliente y sabes cuáles son los dolores del cliente y dices, mira, tú puedes aplicar inteligencia artificial en este proceso. Ahí vas a tener un impacto gigante, te vas a ahorrar muchísimo dinero, vas a ahorrar tiempo, vas a poder mejorar la capacitación de la gente. Y estaba pensando en un ejemplo que ocurrió a finales del año pasado y es que hay una serie de soluciones de industria, vuelvo a utilizar el término, y dicen, mira, graban las conversaciones tuyas con tus clientes y te dicen si estás aplicando o no los procedimientos de la compañía y si estás utilizando las palabras claves de venta de tu compañía. Y adicionalmente hacen el sentiment analysis del cliente e identifican los problemas y te dicen, mira, el cliente repitió 72 veces tal palabra, o sea, cosas como la que tú decías, Oscar, en el tema del call center, ¿cierto? Entonces, pues es tal vez como dice el filósofo contemporáneo más importante de estos tiempos, que se llama Buzz Lightyear, dice al infinito y más allá. Sí, o sea, tenés que tener de verdad la mente súper abierta para identificar esas oportunidades y verlas. Entonces, fórmulas, pues realmente creo que no hay fórmulas específicas, sino que tienes que empezar a mantenerte muy actualizado en qué hay y cómo lo podrías llegar a utilizar. Por eso el ejemplo del martillo me parece siempre sensacional. Primero porque es algo que está muy bien diseñado. Fíjate que al martillo realmente no le han cambiado nada en muchísimos años y lo puedes utilizar para construir o para destruir con la misma fuerza. Espero haber respondido o No, claro que confundido un sí. poco más. Muchas Gracias, gracias, Carlos. gracias Federico. Yo Vale. tengo una pregunta para Oscar. ¿Cuáles crees que son las competencias y habilidades que ahorita requieren los que dirigen los proyectos de IA, en gestión de IA? O sea, los que van a dirigir estos grupos, como cuáles son las competencias que se necesita desarrollar. Primero quiero decir que de la respuesta de Federico no voy a opinar porque está tan limpia que no quiero ensuciar nada de lo que ha dicho, está perfecto, lo afirmo tal cual lo ha dicho, me llevo mucho aprendizaje de esa respuesta. Muchas gracias, Federico. Y de las competencias, pues saber, vuelvo al punto, ¿no? O sea, saber cómo es el mundo
pensando con el cerebro activado en inteligencia artificial y cuál no. Yo le propongo a todo el mundo que esté curioseando en el tema de inteligencia artificial, que lea un libro, o sea, que retroceda 2 pasos y que lea un libro que tiene ya unos 10 añitos, que se llama Inteligencia Intuitiva, de Malcolm Gladwell, que tiene 12 ejemplos o 13 ejemplos en los capítulos del libro, en el cual con observación humana llega a conclusiones, patrones positivos, negativos, de cuándo una pareja se va a divorciar, cuándo no se va a divorciar, según el tono en el que se hablan, misma cosa que hemos hablado en el ejemplo del call center, o cuando los doctores en un hospital de Chicago determinaban que había un riesgo real de infarto y había que internar o no. Entonces, em, esa forma de hacer inteligencia con la intuición es, creo, el antecesor, es el Homo sapiens o el Homo habilis de lo que hoy estamos viendo como inteligencia artificial. Entonces, competencias, yo creo que vienen a partir de ahí, de poder desaprender lo que hemos sabido hacer de una sola manera, que era number crunching o remangándose y entrar a observar y pensar en cómo lo hace. La habilidad está en el cerebro. Saben que no es una ciencia que dudo mucho que más allá de un curso en una universidad o posgrado se pueda hacer una carrera de inteligencia artificial, porque está en todas partes. ¿Sí? Es como hablar de valores. Uno no va a la universidad a estudiar valores. Valores están en cada uno de los cursos de la carrera. Entonces, en las organizaciones, y vuelvo al punto, nosotros tenemos CEO mujer en AT&T México, y es la primera que nos reta a, ¿y cómo lo haría un robot? ¿Y cómo lo haría una máquina? Y cómo, solamente con esa pregunta, ya está motivando a que todos los demás, hasta el último, el chico más joven que acaba de entrar, tengan que estar pensando, uy, no, no, mejor no lo hago de esta manera tan analógica, mejor trato de optimizar tiempos, recursos, satisfacción del cliente, cualquier sea el KPI, ¿no? Entonces, Magnífico. mi punto es, el know-how tiene que estar embebido en toda la organización, desde el CEO hasta abajo, y la forma de hacerlo es cuestionando cómo lo harían, cómo lo harían desde ChatGPT, por ser simplista. Pero es muy, muy interesante lo que nos dice Oscar. Y antes de preguntarle, de hacerle la pregunta a Jesús, una pregunta más que todo más científica. Tengo 3 cositas que decir de lo de Oscar, nada más, ¿no? O sea, Oscar está con Jeff Bezos, que nos dice que las bases son la curiosidad y la pasión, ¿no? Para poder desarrollar cualquier cosa. Un segundo punto muy interesante que toca Oscar también, el tema de desarrollar la estrategia desde la intuición. Ahí nos está hablando de un señor que se llama Henry Mintzberg, que estudiamos nosotros en administración y que él está muy enfocado en esto. Y por último, resaltar ese pensamiento crítico tan bonito que tiene tu CEO, de siempre preguntarse el cómo y el por qué, que eso es súper, súper valioso en las organizaciones hoy en día. Y la pregunta para Jesús, y que nos la hacen en el chat es, Jesús, tú que eres el científico de nosotros dentro de este tema, Jesús, tú ¿dónde ves que está en este momento? Porque bueno, esto tú sabes, se mueve muy en una velocidad muy amplia y esto es muy dinámico, pero ¿en dónde tú crees en este momento que está la frontera del conocimiento de hasta dónde hemos llegado? ¿Y cuáles son los siguientes pasos que vendrían en esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero quiero aclarar algo, más que, pues sí, en este momento me dedico a investigar, pero yo lo primero y lo que he sido durante 50 años soy ingeniero consultor. Eso es importante porque pues he tenido la suerte de aprender desde la praxis. Todo lo que sé, prácticamente aún lo que estoy hoy en día dándole forma con la investigación, se hizo primero antes que se aplicó y después se está explicando. Eso es importante en que la praxis de todo es lo que va a explicar las cosas. Entonces, y con respecto a esa pregunta antes, yo pienso que en general la consultoría yo pienso que tenemos un hueco, y eso tiene que ver un poco con la frontera,
que es que dentro de la inteligencia humana, como yo la veo, pues tenemos, digamos, unos tres niveles de inteligencia humana. O sea, yo considero que la inteligencia humana tiene cuatro elementos fundamentales. Uno es el lenguaje. Si no hubiéramos conseguido hablar, pues no hubiera habido historia. El segundo elemento básico es el reconocimiento de patrones. Si no consigo identificar a mi esposa, pues tampoco hubiera habido vida. ¿Por qué? Pues y me caso con todas porque no conozco con cuál me casé y tenemos algo que hay gente que no identifica patrones, hay animales que no identifican patrones y que por lo tanto eso es natural. Eso fue lo que de una forma u otra, no sé cómo dio la vida y llegamos hasta ahí. ¿Sí? Pero después vienen dos inteligencias que son vitales y que las hemos dejado dentro de todo este cuento, que es lo que yo llamo la inteligencia matemática, que es simplemente aprender a explicar los procesos con matemáticas y utilizar eso. Eso lo utilizan, lo han aprendido pues la gran mayoría de ingenieros, aprenden por lo menos a hacer modelos numéricos y lo saben utilizar. Y la siguiente inteligencia es la creativa, la del señor Einstein, que con esa misma inteligencia de poder ir conociendo las matemáticas, es capaz de crear nuevas cosas, nuevas fronteras de conocimiento. Y me parece que esto hay que meterlo en la inteligencia artificial. O sea, esos dos últimos niveles de cómo comienzan a ser parte la tomamos como parte de la inteligencia de hoy, porque es que la inteligencia va cambiando, como ya está cambiando las mismas matemáticas que tenemos otras matemáticas. Y eso nos va a decir, yo lo que veo, yo personalmente pienso que sí hay un libro que se llama, no me acuerdo el nombre del autor, me acuerdo porque escribió el prólogo que se llama Cyber Leviatán, y yo creo que estamos ahí. O sea, yo sí creo que desafortunadamente la velocidad con la cual las personas que están dominando el conocimiento y esas dos inteligencias que se han venido desarrollando aceleradamente cuando comienzan a entrar básicamente el desarrollo de la matemática aplicada. No es la matemática, la que seguimos sosteniendo es el álgebra, que la descubrió un iraní por los 800. Pero hoy en día lo que pasa es que las cosas son violentas. O sea, cuando uno se graduó hacía un modelo de regresión con 50 parámetros y esto era un desastre. No había la máquina, no cabía en la base de datos, no había muestras, por lo tanto, no podía ser un modelo en serio bien grande porque no había cómo. Hoy en día, ChatGPT, que es un mega supermodelo de predicción, pero si cuando uno va y mira y lee para allá, pues estima millones de parámetros. Hasta allá hemos llegado, y lógico. Sí. Este abuelo de la inteligencia decía que si hubiera puesto una máquina del año 86, es que se me olvida el nombre, es una persona muy famosa de Toronto, y básicamente diría, pues yo pienso que todavía estaría calculando. Que con esa inteligencia estaría haciendo los cálculos y todavía no habría terminado. O sea que tenemos tiempo hoy en día para reinventar. Y yo sí creo que esa velocidad de cálculo que nos está dando la inteligencia, esas inteligencias que desarrolló ya el hombre, porque yo, pues mire, aprender a hablar lo desarrolló pues la naturaleza, se la desarrolló el hombre, pero ¿cómo es más natural? Todos Claro. aprendimos a hablar y todos aprendimos a identificar patrones. No todo el mundo aprendió matemáticas y muy pocos tienen la capacidad creativa de ese. No, Entonces claro. entonces, eso sí nos está llevando, eso con una potencia de cálculo exagerada, como la vamos a tener, yo sí creo que va a conseguir que prácticamente hagan las máquinas todo. Que el límite está muy lejos de que está complicada la cosa, de poder mantener a todo el mundo con un gap que se va abriendo, porque pues, cada día el problema es que la tecnología requiere menos gente. Eso es ya, y cada día la tecnología es más poderosa. Entonces, límites yo sí lo veo muy Claro. lejano de lo que puede Sí, llegar a sí. ocurrir.
Ok, gracias Jesús. Bueno, la última pregunta de nuestros, no, la última pregunta que vamos a poder ayudar a responder. Aquí nos hablan de una persona que trabaja en un área de inteligencia artificial y cada vez ve más personas que se ven atrapadas en lo que se denomina brecha digital. ¿Qué creen que podrían hacer, digamos, las empresas para poder contribuir a esto? Federico, cuéntanos qué, Pues qué, definamos qué el se tema debe hacer. de brecha digital y es toda esa gente que no sabe manejar un teléfono, que no sabe manejar un computador, que no sabe hacer esas cosas y que se enfrenta pues como a estos retos. Pues mira que pues es un tema de reskilling. Ahí definitivamente hay que empezar a capacitar a la gente y hay que empezar a capacitarla fácil. O sea, creo que mi mejor consejo para esas personas que no saben es que no le pregunten a los hijos. Que le pregunten a algún amigo, a alguna persona, a algún tercero, pero no a los hijos. Eso, ese sería pues como lo primero. Y lo otro es, si utilizas bien la inteligencia artificial, podrías empezar a utilizar un asistente que te guíe, porque esa es una opción muy interesante para resolver esos problemas. Si tú tienes una guía que te va dando el paso a paso de cómo ir resolviendo las cosas, se termina resolviendo. Mira cómo la gente saca dinero de los cajeros, mira cómo la gente paga con la tarjeta de crédito, mira cómo la gente marca el celular. De hecho, me pasó algo súper interesante en estos últimos días y es un hecho de la vida real y es una persona que nos prestaba algunos servicios en la casa hace más de 20 años, tenía un celular Nokia todavía funcionando. O sea, yo le dije, véndamelo, ¿cierto? Yo quiero tener eso en un museo porque la batería no se le acaba, le sigue funcionando perfecto y de un momento para otro decidió cambiar el celular y está precisamente en ese problema. Le cuesta trabajo responder, no sabe cómo contestar las llamadas, no tiene ni idea dónde le quedaron los mensajes guardados ni nada de esas cosas y realmente es un tema de enseñarle paso a paso, pero creo que lo que hace la gran diferencia allí es el propósito. Esa persona va a aprender si tiene un propósito. Y te voy a contar otra anécdota y me voy a robar un minuto en este tema. Mi mamá no es una persona computarizada completamente, ¿vale? Pero aprendió a cargar música en el iPod para complacer a sus nietos. Y también aprendió a utilizar Skype porque quería hablar conmigo cuando vivía en otro país, pero nunca aprendió a manejar el Excel. La respuesta es el propósito. Muy Creo que ahí es donde interesante. tienes la clave para que estas cosas se cierre esa brecha. Qué maravilla. No, de verdad, estamos aquí, pues nosotros encantadísimos. Podríamos seguir en verdad 3 horas con ustedes aquí, porque esto es en realidad el inicio de una conversación que vamos a tener más adelante, más fluida respecto a estos temas que ya no son temas ocasionales, sino que están aquí para quedarse, como saben ustedes. Pues ya para toda nuestra audiencia, ustedes se han podido dar cuenta la calidad de profesionales que tenemos en estas tres grandes personas que están contribuyendo al cambio en América Latina en estos temas y a la comprensión sobre todo estos fenómenos que estamos teniendo. Yo en realidad no tengo más que agradecerles a Oscar, a Federico, a Jesús por su tiempo, por su espacio y su generosidad de compartir conocimiento con nosotros. Y pues para todo el resto, pues ha sido muy grato que nos acompañen esta noche. Ya les informaremos de los siguientes eventos que tendremos en nuestras conversaciones con CEOs y otros eventos que tenemos en la facultad y en la Universidad Externada de Colombia, que siempre es su casa y está para ustedes, chicos. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche, Carolina. No, pues agradecerles a todos, Oscar, Federico, Jesús, y saber que este tema tiene mucho de largo, muchas cosas en que avanzar, aplicaciones en todos los sectores. Luego lo que aquí hay es tema para largas discusiones, charlas, y todos de alguna forma podernos integrar